Hola a todos, espero estén súper bien en sus casas. Bienvenidos a un nuevo día de entrenamiento acá en nuestro Polideportivo de Quillón. Ya como sabrán, lo que nos toca entrenar hoy día es pierna. Así que como siempre, mientras yo aquí hablo, les doy la bienvenida, les hago una pequeña introducción. Usted vaya a buscar todo lo que necesita para poder realizar de buena forma su clase, su entrenamiento del día de hoy. Espero que estén con las pilas cargadísimas como siempre, con el ánimo arriba, y si no, ahí estamos nosotros para motivarlos a que realice la sesión y no me abandone antes de terminar la clase del día de hoy, por favor. Acuérdese de terminar hasta la elongación. No se quede por ahí, ay, te cansada que no puedo terminar, ay, quedan 10 minutos de clase, lo voy a dejar hasta ahí. No, llegue hasta el final, termine. Empiece algo y termínelo, propóngaselo. Cada esfuerzo que ustedes realizan en una clase los acercan más a sus objetivos, así que no se desmotiven, ya llegará la recompensa. Algunos llevan a lo mejor poquitas clases todavía entrenando y están medio desmotivados, pero no se preocupen, que ya vendrá la recompensa, como les decía recién. Ahora sí, comenzamos como siempre con la movilidad articular, después nos vamos con la activación y después netamente al trabajo de piernas, ¿ya? Vamos, movilidad articular, mueva su cuellito. Mueve el cuello en círculo. Vamos al otro lado. Recuerden que la activación ahora ya es más cortita. Dura alrededor de 20 minutos más o menos, a lo mejor un poquito menos, contando la bienvenida. Vamos arriba. Y después ya nos vamos con el trabajo de musculación un poquito más extenso. Antes tratábamos de dividir la clase en 2 tandas que fueran de media hora cada una. Vamos adelante. Que fueran, como les decía, de media hora cada una. Ahora ya estamos un poquito más de énfasis en la musculación. Es súper importante trabajar nuestro cuerpo, nuestra musculatura. Si tenemos músculos fuertes, vamos, cadera. El músculo gasta más energía durante el día para poder realizar todas las actividades que realizamos durante el día. Entonces es importante tener desarrollada nuestra masa muscular, por eso también perdimos más calorías y eso es lo que todos queremos. Vamos, desplace adelante y atrás. Lleve caderita adelante. Lleve tronco adelante. Vamos, suba tus piernas. Dale, vamos, tobillo. Mueve en círculo. Cambiamos. Circulito, circulito. Vamos hacia afuera. Cambia. Comenzamos ya con la activación. Dale, vamos con el trote. En el puesto. Vamos, lado a lado. Lleva ese talón al glúteo.
Vamos, ponele el brazo. Prepárate, vamos, doble. Vamos, 4 tiempos. Dale, doble. Vamos, queda ahí en el puesto. Sigue, sigue, sigue. Agüita todas las veces que necesites. Acuérdate. Nuestro reto del agua. Llega con una botella a clase. Te la tienes que tomar toda durante la clase. Prepara nuestro jumping jack. Vamos arriba. Mantén ahí. Sigue. Dale, arriba. Queda. Vamos, vamos. Dale con el trote. Dale, rodilla, patada. Sigue.
Última. Queda trote. Prepárate, nos vamos abajo. Patas al lado. Con ganas. Dale, sigue, no pares. Aguanta ahí. Última. Sigue. Un poquito más el trote, vamos. Dale, aguanta ahí. Lleva ese talón del glúteo. Baja. Levanta ese talón. Vamos, estimula esa pantorrilla. Dale, dale, tú puedes. Aguanta y levanta, levanta. Sigue. Vamos, tú puedes. Arriba. Prepara 4. 4, 1, 2, 3, 4, dale. Levanta esa rodilla. Ocho. 4, 5, 6, 7, 8. 8, dale, cambia. 7, última. 2, 3, 4, 5, 6, 7, queda. Vamos, tomando agüita. Dale.
Vamos, adelante. Levanta esos brazos. Estira, lleva esos brazos adelante. Vamos. Queda. Sigue, sigue. Activemos esas piernas. Desliza sus pies por el piso. Dale, desliza sus pies por el piso. Brazos firmes. Vamos, mueve, mueve. Mantén ahí un poquito. Queda. Dale, quedan 3 minutos para terminar la primera parte. Vamos, sigue con todo. No queda nada. Dale, sube. Ayúdate con esos brazos, toma impulso. Vamos, doble. Levanta esa rodilla lo más que puedas. Queda. Vamos, sentadilla, pega patadita al frente. Levanta esa rodilla, después sale adelante. Vamos. Aguanta otro poquito más. Última. Queda, trote. Y un fuertísimo aplauso. Terminamos la primera parte. Nuestra Chócale virtual. Ahora sí, prepara todo lo que tengas para la clase.
arreglen su lugar de trabajo para ya nuestra segunda parte de la clase, nuestro localizado de piernas. Tengan a mano su bandita elástica también porque hoy día la vamos a ocupar. Y hoy día tengo algo más que me ayuda, que es esta mancuerna que está acá, para poder mostrarles bien cómo se hace el ejercicio de isquiotibial, que yo siempre lo hacíamos con peso. Hoy día lo vamos a hacer con la banda elástica, así que ustedes pueden enganchar la banda elástica en un pilar que tengan, en una pata de una mesa firme, que no se les vaya a mover, en algo firme que tengan para poner. Ya, yo aquí la voy a poner. Ustedes si quieren, si es un pilar, no la pueden enganchar como yo la estoy enganchando ahora sobre mi apoyo, pero la ponen de esta forma. Y ahí la enganchan. No sé si se vio bien, pero ahí ya queda enganchadita y no se va a salir tan fácilmente. Yo la pongo ahí no, porque después la voy a sacar y la voy a ocupar. Para hacer isquiotibial voy a traer mi cuadernito, mi agüita. Este ejercicio siempre lo hacemos con los pesos de tobillo. Si ustedes quieren, háganlo con los pesos de tobillo. Vamos a ver qué tal anda mi apoyo. La idea es de esto, que quede bien tirante la banda para que no se le salga del pie, se engancha por el tobillo. Y ahí realizo el mismo ejercicio y quede bien tensa para que no se les corra. ¿Ya? Vamos a hacer 3 de 12. Como siempre, comenzamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambio, ahora por el talón la meto. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos por la segunda. Dale. 1, 2. Siente que está muy blandita la banda. Aléjate más de la base que tengas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo al menos siento la resistencia. Está súper buena. La siento. Trabajo el isquiotibial más que con el peso de tobillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos por la última. Voy a acomodar la banda así, porque esta banda se tienden a arrugar y ahí cuesta trabajar con ellas porque se enrollan. Vamos. 1, 2, 3. Ahí se dan cuenta que se me enrolla y se me baja un poquito. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a la última. Vamos a estirarlo un poquito de nuevo. A ver.
se enrolla menos. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La banda mejor, la encontré mejor. Que hace mejor resistencia porque tiene resistencia durante todo el movimiento y mientras más cerca está el talón del glúteo, más resistencia da. Entonces trabaja de mejor manera el músculo. Vamos, sentadilla sumo. Acuérdate, 3 de 12 normales y después mantenemos hasta el 30. Vamos, separa bien esos pies, talones hacia adentro. Ahí sí. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mantenemos hasta el 30, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 28, 29, 30, excelente. Súper bien. Vamos, descansa. Que se nos viene la segunda. Vamos, prepárate ahora sí para la segunda. Dale. 1, muestra esos talones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Bien. Súper bien, súper bien. Descansa, toma agüita. Solo viene la tercera. Dale. Acuérdate, aguantamos hasta el 30. No pares antes. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dale, aguanta. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 30, excelente. Se sintió súper bien el trabajo del aductor, pero ustedes también. Vamos ahora al siguiente trabajo. Vamos, pesito de tobillo. Pónganse sus pesitos de tobillo.
extensión de rodillas. Apóyate de lo que tengas por ahí a mano. Mira, cuando menos lo pensamos se nos va el equilibrio. Arriba, dale, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, segunda de la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos por esta tercera. Dale, manitos donde sean más cómodas. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Nos vamos abajo ahora. Poder aductor lo vamos a hacer con banda elástica. Nos sacamos los pesitos de tobillo. Vamos a volver a su resistencia, a su apoyo que tengan, a su pata de mesa, a su pilar que tengan ahí en la casa, a su marido, a su hijo, que les agarra ahí la banda elástica de un lado. Ya, ¿cuál es este ejercicio que vamos a hacer? Ustedes saben que el aductor es el encargado de cerrar nuestra pierna, ¿cierto? Que hace este movimiento del encargado de ser el aductor, cerrarla. Cuando nosotros estamos con la pierna abierta, el otro músculo encargado de hacer ese movimiento para cerrar nuestro aductor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enganchar nuestra banda elástica. Aquí la estoy ingeniando igual que ustedes en la casa. La estoy ingeniando igual que ustedes en la casa. La idea es, bueno, para ustedes va a ser más fácil porque ustedes van a estar ahí. Esta es la idea que hagan. La pierna ya está de apoyo y que no está haciendo nada, se separa un poquito para que la pierna que estamos trabajando realicemos el movimiento. Abrimos bien la pierna, juntamos, llega hasta el centro y pasa un poquito más hacia adentro. ¿Ya? Eso necesitamos hacer. Así que el apoyo que tengan tiene que ser firme, porque si no con la fuerza se puede caer o se puede romper. No es la idea que rompan algo en su casa. 3 de 12. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahora me lo voy a cambiar de pierna. Le voy a dar la espalda un poquito. A este lado me voy a poner. Aquí no se ve muy bien, pero se ve bien la ejecución del ejercicio. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me voy a alejar un poquito más. 9, 10, 11, 12. A ustedes les va a quedar igual de lejos en las dos partes, así que también. Vamos por la segunda. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Para no estar cambiando el peso de un lado para otro y yo cambiarme tanto también, les voy a dar un poquito la espalda. Ustedes sigan haciendo su ejercicio nomás. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, ahora sí regresamos de frente. Ustedes igual tienen que darle van a tener que darle la espalda a la cámara para ir juntas conmigo. Vamos. Segunda, tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Traten de mantener 11, la pierna en todo momento arriba. 12, uff. Ahí se enrollen un poquito la banda. Cuando se le enrollen el pie, en el tobillo, no les cuesta después cerrar y no se les suba. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. En caso de que no pudieron, no sé, ponerle algún apoyo, no tuvieron algún soporte, lo pueden hacer con los pesos de tobillo normal, que hacemos normal de aductor. El ejercicio normal de aductor, el no el normal, el que hacemos siempre nosotros, el que es con la piernita arriba. ¿Ya? Vamos con nuestro siguiente ejercicio. Isquiotibial. Vamos. Avanzamos con la caderita arriba. Ahí me llega más o menos pies. Vamos, cadera arriba. Avanzo, vuelvo. Acuérdense, voy y vuelvo en 10 veces, lo repetimos. Voy en 6 tiempos, vuelvo en 6 tiempos. Cadera se mantiene arriba lo más posible. Comenzamos. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3,
4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 6, vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos la primera. Vamos, vamos, que se puede. Mira que ahora empezamos ya a mostrar todo lo que se puede mostrar. Ya empezamos a tener nuestros bracitos más descubiertos, empezamos a tener nuestras piernas más descubiertas. Entonces hay que trabajar todo. A veces se nos olvida. Va a llegar el verano y que no solo es importante tener un pompi levantado, sino que también unas piernas tonificadas, unos bracitos también. Vamos. Vamos, 2, 3, 4, 5, 'Vamos. Caderita arriba siempre. 10, descansa. Muy bien. Así como les decía recién, muchas veces nos preocupamos del abdomen, del glúteo, nos preocupamos de los brazos, la espalda, que también son muy importantes. Pero aquí estamos trabajando para ustedes todos los días. Acuérdense que tenemos clases diferentes. Vamos. Para complementar nuestras sesiones, nuestra rutina de entrenamiento, no solamente dedique el glúteo, el abdomen y las piernas, comenzamos, sino que también hacia nuestro tren superior y también el cardio no lo dejamos de lado, por supuesto. Vamos, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, no bajen la cadera. 9, 10. Excelente, descansamos, terminamos. Ahora se nos viene el siguiente ejercicio. Me chorré entera. Vamos. Busca tu pesito. Sentadilla y estocada. Unilateral con un pie primero, después lo hacemos con el otro. Vamos. Hacemos la sentadilla, la estocada. Vamos a hacerlo más. Ahí sí. Vamos. Son 10 por pierna, 12 por pierna estábamos haciendo. 12 por pierna. Y cambiamos, estamos haciendo 10. Vamos a hacer 12. No me acuerdo que estábamos haciendo 10, vamos a hacer 12. Ya, prepárate. Comenzamos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos con la otra. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Muy bien. Cuando íbamos a entrenar a mi casa, cuando estábamos entrenando ahí, me acuerdo que empezamos con este ejercicio sin peso. Creo que las 2 primeras clases quedé muerta. Después ya me da miedo volver a hacerlo. O subirle a 12, porque ya con 10 quedamos mal. Ahora ya estamos con peso y zafando bien del ejercicio. Vamos por la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos por la segunda. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Por qué les comento esto de que empezamos con poco y ahora estamos con más peso? Porque es importante que ustedes también se vayan dando cuenta de lo que van logrando, de lo que van consiguiendo. No solo a nivel visual o a nivel estético, sino que su cuerpo va respondiendo de buena forma al ejercicio. Vamos por la última. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, segunda de la tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Vamos, último ejercicio. Isquiotibial. Vamos, pies arriba del cajón. Acuérdate, las rodillas van flechadas. Cuando voy arriba, estiro las rodillas. Tienen que quedar giraditas. Anda probando por mientras igual. Vamos con los pesitos. Y nuestra mancuerna. 3 de 12. Acomódate. Comenzamos. 1, 2, estira las rodillas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Descansa un poquito. Nos vamos por la segunda. Se siente aquí ya al menos que está empezando el calorcito. Vamos, comenzamos. Nos fuimos por la... Acomódate bien.
Nos fuimos por la tercera. Una segunda. Vamos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está costando. Espero que también esté costando, pero ya he hecho el primer ejercicio que tirar con la banda elástica, porque esa a mí me mató. Vamos, prepárate para la última. Dale arriba que se puede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos quedan 2. 11, 12. Bien, deja todo al lado. Vamos, un fuertísimo aplauso. Eso. Terminamos nuestro chocale de siempre. Estamos todos desordenados, astrados. Ahí sí, nuestro chocale de siempre. Elongamos. Terminamos con toda la ropa arriba. Vamos. No te vayas todavía. Elonga primero conmigo. Arriba. Para como abajo. Cambia al otro lado. Arriba. Mantener ahí un poquito estirada, sin doblar las rodillas. Vamos a la colchoneta. 4 apoyos. Vamos, todo el peso del cuerpo hacia adelante. Vamos, sube. Cuádriceps. Cadera abajo, abajo lo más que se pueda. Ustedes ya sé que pueden más que yo. Vamos atrás. Lleva lo más adelante que puedas.
ver. No. Adelante, nuestra elongación de siempre. Vuelvo atrás. Vamos, ayúdate de los codos, manito en los tobillos. Y con los coditos ayuda a bajar las piernas que lleguen más abajo. Vamos, subo. Adelante. Voy arriba. Y un fuertísimo aplauso para todos. Muy bien. Felicitaciones por terminar una nueva clase. Acuérdate, cada esfuerzo que realizas te lleva más cerca de tus objetivos. Así que nunca lo olvides, ahí mantente firme. Todas las clases, mira que ya terminamos, yo creo, en noviembre, fines de noviembre. Así que ya cada vez va quedando menos y ya empezamos la cuenta regresiva para terminar nuestros talleres. Ya pasó en septiembre, no nos damos ni cuenta cómo estamos a fin de año. Así que desde acá te mando un abrazo súper grande. Cuídense mucho. Nos vemos mañana en el siguiente entrenamiento. Chao, chao.